Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, si la idea de un ingeniero aporta valor, contribuye al progreso y preserva la humanidad, entonces ya constituye una mayoría de uno. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita multiplicar dos matrices. Recuerda que para multiplicar dos matrices, entonces se debe de cumplir que el número de filas de una matriz sea igual al número de columnas de la otra matriz y que el número de columnas de esa primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Y la matriz resultante, es decir, la matriz con el resultado del producto entre las dos matrices, será de orden según el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. En este caso podemos visualizar que tenemos una matriz A de orden 3×2 y una matriz B de orden 2×3. La matriz resultante será de orden 3×3. Planteamos la solución en un programa de 35 líneas. En la línea 3 vemos la instrucción numeral include y Austrian. Y Austrian permite incluir entonces operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces, cuando se necesite mostrar información por consola, eso representará una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representará una entrada de datos. Para entonces realizar operaciones de entrada y salida de datos va a tener que incluir una de estas dos librerías. En la línea 6 vemos la instrucción using namespace st. Con esa instrucción estamos indicando que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Y de esta manera vamos a poder programar de manera más flexible. Pero si no incluimos esta instrucción, lo que ocurre es que vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo. En ese caso, entonces, vamos a tener que ceñirnos a la semántica estructurada de programación de C++. Entre las líneas 8 y 35 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila, lo que hace es incluir las librerías, mirar el espacio de trabajo a usarse y buscar el main. El main es el inicio del programa. Entonces en la línea 10 vemos que una matriz llamada A de orden 3×2, es decir, 3 filas y 2 columnas, es inicializada con 6 valores. Y esa matriz A es declarada de tipo entero. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Recuerde también que las matrices son estructuras de datos estáticas que permiten almacenar información temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, aquí estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 11 también se declara una matriz llamada B de tipo entero y de orden 2×3, es decir, 2 filas, 3 columnas. Vemos entonces que la inicializamos con 6 valores también. Recuerde que cuando usted tiene una matriz, la primera ordenada representará las filas y la segunda representará las columnas. En la línea 12 declaramos una matriz llamada res de tipo entero y de orden 3×3. Esta matriz entonces será la que almacenará el valor del producto entre la matriz A y B. En la línea 13 vemos que se declaran dos variables de tipo entero, la variable c y la variable suma. Entre las líneas 15 y 27 vemos una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la i y va a tomar valores entre 0 hasta 2, es decir, y menor a 3, y la i se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción i++ es similar a decir que a i le asigna i+1. Observe otra cosa, dentro del ciclo for, la variable i, la variable controladora, se declara ahí mismo. Esto es una técnica muy usada, ya que suele olvidarse declararse en la parte superior del programa. Dentro de este ciclo, entonces, en la línea 17, a la variable c se le asigna 0. Y entre las líneas 18 y 26 vemos otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo while. La condición es mientras la variable c sea menor a 3 va a ingresar al ciclo.
En la línea 20, dentro de este ciclo, a la variable suma la va a inicializar en 0, le va a llevar el valor de 0. Entre las líneas 21 y 22 vemos otro ciclo, en este caso un ciclo for, cuya variable controladora, la j, va a tomar valores desde 0 hasta 1, es decir, j menor a 2, y se va a incrementar de 1 en 1. Y dentro de este ciclo, en la línea 22, a la variable suma le va a asignar lo que tiene suma más lo que tiene la matriz A en la posición IJ por lo que tiene la matriz B en la posición JC. Observe que aquí estamos entonces multiplicando componente por componente entre las matrices A y B. Recuerde que la matriz A se recorre por filas, la matriz B por columnas y se efectúan las respectivas posiciones. Y eso se almacena en la variable suma. Entonces el resultado de multiplicar toda una fila, el resultado de la suma del producto de multiplicar cada fila por la respectiva columna se almacenará en la variable suma y luego se va a llevar a la matriz res, que es la matriz de resultado, en la respectiva posición. Por eso es que al salir del ciclo, de este ciclo for, el de la línea 21, observe que la variable suma, cuando ingrese nuevamente al ciclo while, va a retomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque va a efectuar el producto, va a sumar el producto de otra fila con otra columna. Entonces al salir del ciclo for, en la línea 24, a la matriz res en la posición ICE le va a asignar la suma. Entonces recuerde que I es la variable controladora del ciclo for del primer ciclo y la C va a determinar entonces en qué columna va a ir almacenando el valor del producto. Mire algo importante, el ciclo de la línea 21 no tiene llave, ¿cierto? Cuando usted tenga un ciclo con una sola condición, se puede ahorrar poner la llave de apertura y de cierre. Simplemente pone la instrucción, asimismo con las sentencias condicionales. En la línea 25 a la variable c la incrementa, es decir, a c le asigna c más 1. Y entonces cerramos el ciclo while y cerramos el ciclo for. Ya entonces se efectuó el producto de las matrices A y B y la matriz res ya tiene el resultado. Entonces lo único que resta por hacer es mostrar esa matriz. Recuerde que para mostrar una matriz, para darle salida a los datos, se van a usar estructuras repetitivas, es decir, ciclos. En este caso, entre las líneas 28 y 33 vemos los ciclos for anidados. El primero, la variable controladora va a ser la i, va a ir desde 0 hasta 2, es decir, i menor a 3, y se va a incrementar de 1 en 1. Y el segundo ciclo, la línea 29, va a tomar valores con la j desde 0 también hasta 2, es decir, j menor a 3, y se va a incrementar de 1 en 1. Mire que en este caso la variable i va a tomar los valores hasta 2 y la j también. ¿Por qué? Porque la matriz resultado es de orden 3×3. Y en la línea 30 imprimimos entonces la salida de datos, es decir, damos un code a la matriz res en la posición ij. Y luego imprimimos un tabulador, es decir, un espacio largo. La instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces, code significa variable por pantalla. Siempre que usted necesite mostrar información por consola, va a usar el método, la instrucción code, luego menor menor y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos los símbolos de menor menor. El texto debe ir entre comillas dobles. En este caso estamos imprimiendo simplemente una variable, es decir, un valor entero, que es lo que almacena en este caso la matriz res. En la línea 32 imprimimos a través de code un salto de línea. NDL lo que hace es imprimir un salto de línea, es decir, un \n o un enter. Esto, observe que esta línea 32 no va a pertenecer al ciclo de la línea 29. ¿Por qué? Porque la línea 29 no tiene llaves. Entonces C++ identifica que este ciclo solamente tiene una sola línea de código. Entonces la línea de código de la línea 32 va a pertenecer al ciclo de la línea 28. Por último, en la línea 34 vemos el método "get". Este método lo que hace es una espera de ingreso de carácter. Cuando el programa compile y ejecute, lo que va a ocurrir es que vamos a poder visualizar la salida de datos y a continuación presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución.
Pero si no incluimos este método, lo que pasa es que el programa compila bien, ejecuta normal, pero automáticamente se cierra la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita multiplicar dos matrices. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, terminamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.